En el punto 9 de la teoría sobre reacciones de sustitución nucleófila bimolecular, vamos a ver el último factor que influye sobre estas reacciones, que es el disolvente. Tanto el sustrato como el nucleófilo deben estar disueltos en una tercera sustancia, y esta sustancia, por supuesto, debe cumplir que sustrato y nucleófilo sean solubles en ella y que permita que la reacción transcurra lo más favorablemente posible. Vamos a hacer primero una clasificación de los disolventes. Los disolventes se clasifican en dos familias, próticos y apróticos. Los disolventes próticos se caracterizan por formar puentes de hidrógeno. Son disolventes capaces de formar enlaces de hidrógeno, como por ejemplo el agua, los alcoholes, el ácido acético. Los apróticos, por su lado, no van a formar enlaces de hidrógeno. Y tenemos dos tipos de disolventes apróticos, los polares y los apolares. Dentro de los apróticos polares tenemos moléculas como la propanona, el DMF, DMSO, THF, el éter. Cuando hablamos de éter solemos referirnos al éter dietílico. Y los apolares son disolventes como benceno, tolueno, hexano, octano, etc. Si dibujamos algunas de estas moléculas, veremos las diferentes características que tienen. Por ejemplo, voy a pintar aquí la molécula de propanona. La molécula de acetona es una molécula que no puede formar puentes de hidrógeno, puesto que carece de enlaces carbono-hidrógeno, pero sí presenta una polaridad en el enlace carbono-oxígeno, delta menos sobre el oxígeno, delta más sobre el carbono. Ahí aparece un momento dipolar que convierte esa molécula en polar. Por ejemplo, el DMF es la dimetilformamida. La dimetilformamida es una amida con dos metilos sobre el átomo de nitrógeno, y también presenta una polaridad importante, delta más sobre el carbono y un delta menos sobre el oxígeno y también sobre el nitrógeno. También tendría polaridad negativa. Hay un momento dipolar también neto que convierte esa molécula en polar. O, por ejemplo, el DMSO es el dimetilsulfóxido, es un disolvente cuya estructura, voy a dibujar la estructura más favorable de la molécula. Dimetilsulfóxido, voy a representar los dos metilos que tiene el azufre partiendo de él, y también presenta un delta menos, presenta un delta más sobre el azufre y un delta menos sobre el oxígeno, de manera que de nuevo aparece un momento dipolar. O el THF, tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano es el furano saturado y también tiene polaridad. O el éter. Cuando hablamos de éter, aunque es una familia de compuestos orgánicos, nos referimos al éter dietílico, al dietiléter. Todos ellos son compuestos polares. Sin embargo, los apolares son moléculas que no tienen apenas polaridad. Una molécula como el benceno carece de polaridad, puesto que los enlaces son carbono-carbono y carbono-hidrógeno, de muy escasa polaridad. Moléculas como el tolueno, como el hexano, el hidrocarburo de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo presenta enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, y por tanto son moléculas apolares. Arriba tenemos las moléculas polares y abajo tenemos las apolares. Los próticos son compuestos como el agua o los alcoholes que tienen la capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, el agua es un disolvente prótico, es también muy polar, pero no debe confundirse prótico con polar, puesto que el polar es un disolvente que tiene polaridad pero no puede formar enlaces de hidrógeno, y el prótico es un disolvente también muy polar pero con la capacidad para establecer interacciones entre un átomo de hidrógeno con una gran polaridad positiva y un átomo de oxígeno con una importante polaridad negativa. Esas interacciones por puente de hidrógeno hacen que su comportamiento sea diferente. Por tanto, disolventes, tenemos dos familias, próticos y apróticos. Forman puentes de hidrógeno los próticos y no los pueden formar los apróticos. Y a su vez los apróticos se dividen en dos familias, los polares, moléculas con una polaridad importante, y los apolares, que son benceno, hidrocarburos. Bien, y respecto a la SN2, ¿qué le ocurre con estos disolventes? Bueno, pues la SN2 es una reacción que requiere del ataque de un nucleófilo que tiene que va a ser una especie con pares solitarios, y incluso
e incluso muy probablemente una especie cargada, que debe atacar a un carbono polarizado positivamente de un sustrato. Los puentes de hidrógeno que establecen los disolventes próticos con el nucleófilo van a disminuir de forma importante su nucleofilia. La interacción del hidrógeno polarizado positivamente de las moléculas de agua con los cloruros hacen que esos cloruros se muevan muy mal por el medio de reacción. La difusión de ese cloruro es difícil en moléculas de agua y esto se aprecia en la velocidad de la SN2, que cae de forma muy importante. Los disolventes próticos son muy buenos disolviendo especies polares, como los sustratos que habitualmente se emplean en la SN2 y los nucleófilos, que habitualmente son especies iónicas, de manera que son muy buenos disolventes los próticos en la SN2. Pero ¿qué problema tienen? Rodean el nucleófilo y impidiéndole difundir por el medio de reacción y ralentizando mucho la reacción SN2. Por tanto, sería conveniente en la SN2 irnos a disolventes apróticos. Y de los dos que tenemos, ¿cuál elegimos? Pues el apolar tiene un problema. Las especies polares no disuelven en disolventes apolares. La SN2 emplea un sustrato muy polar y un nucleófilo que es incluso iónico. Por tanto, el disolvente apolar no cumple su misión, no disuelve. El polar sí disuelve y, como no establece puentes de hidrógeno, deja libertad al nucleófilo para poder difundir por el medio y atacar. Es decir, el mejor disolvente en una SN2 es el aprótico polar. Los disolventes apróticos polares son los que vamos a usar habitualmente, es decir, acetona, DMF, DMSO, THF. Siempre que consigan disolver a sustrato y a nucleófilo, emplearemos estos disolventes. En el caso de que la solubilidad no sea efectiva, se pueden mezclar con disolventes próticos como agua o alcoholes. Emplear, por ejemplo, acetona en un 50% y agua en otro 50% para conseguir el objetivo principal, que es disolver. Y después, una vez disueltos el sustrato y nucleófilo, lo importante es que el nucleófilo tenga libertad para poder atacar. Existe otra interpretación, otra visión del efecto del disolvente sobre la SN2 que se basa en los diagramas de energía y cómo un disolvente prótico estabiliza los reactivos disminuyendo su energía, lo que incrementa la energía de activación de la reacción. Esa es una explicación basada en la energía de activación a través de la cual transcurre. Los próticos la aumentan. Y esta justificación que he dado es una justificación de difusión de un nucleófilo en el medio para llegar al sustrato. De todas formas, en general, aunque hay excepciones, los próticos desfavorecen la SN2 y los apróticos polares son los más favorables. Disuelven y permiten una elevada velocidad de esta reacción.